cordial saludo a los seguidores del pensamiento libre en Colombia y el mundo. Cada día ocurren cosas en Colombia que no suceden en otras partes del mundo. Hoy estamos inmersos en dos acontecimientos: la visita y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que ocurrió en Haití. Pero nos vamos a centrar en esa visita de prominentes personas, pero que tienen sesgos todos de izquierda. No obstante, se aceptó que vinieran, visitaron algunas regiones y obviamente las conclusiones no son las mejores para nuestro país frente a las sugerencias que dicen ellos hacer. Por ello, hoy me referiré en este artículo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Para hablar de este organismo, al que en este artículo me referiré con su sigla de CIDH, debemos iniciar explicando de dónde sale, el por qué y seguramente cuál era el objetivo inicial. Y me propongo precisar este concepto y su origen, porque la prensa y la radio hablan de él, y además del otro organismo que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se recurre mucho desde la época de Gustavo Petro, cuando fue objeto de sanción por parte de la Procuraduría Nacional y fue sancionado y por ende suspendido del ejercicio del cargo de alcalde mayor de Bogotá. Desde allí y hasta la fecha de hoy, todos recurren a ese organismo para que los protejan sus derechos. Son el CIDH y el CTHD, organismos que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, OEA, conformado por 24 países, organismo del cual fue su secretario general el expresidente César Gaviria. La CIDH es un órgano principal y autónomo. Pretenden la protección y promoción de derechos humanos. Y eso está bien, pero aquí empiezo a explicar que, en mi opinión, aunque es un órgano que uno puede mirar con complacencia cuando habla de proteger y promover los derechos humanos, me surge la primera inquietud, y es que entendemos por promover y proteger. ¿Cuándo y a quién? Creo entonces que depende de qué profesionales formen parte de la comisión y cuál es el entorno social en que se desenvuelve. Dicha comisión está compuesta, como bien lo dije anteriormente, por 7 miembros de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, lo cual es sin duda alguna un primer elemento de seguridad y tranquilidad para realizar adecuadamente su función. Pero debemos analizar si están actuando con la debida autonomía y transparencia para dar las sugerencias que emiten, por cuanto el resultado del informe que emitieron al final de esta semana da la sensación de que no hubo equilibrio en él, y si bien es cierto, visitaron varias ciudades de Colombia, todo su informe se reduce a mostrar el exceso de la policía en las marchas, que no hubo bloqueos sino cortes, y en fin, a demostrar lo que no es real, a desvirtuar los hechos, y eso realmente molesta. Partamos de una precisión de parte mía, y es que existe el derecho constitucional de marchar, de mostrar el descontento con el gobierno, con los opuestos, contra las decisiones de la justicia, contra el Congreso, la educación y en general, expresarse contra lo que quieran las comunidades. Es sin duda alguna una de las formas de expresión de la democracia. He leído sobre las grandes manifestaciones que se han dado en Colombia, una de ellas promovida por el Partido Liberal en la época del caudillo Jorge Eliezer Gaitán el 7 de febrero de 1948, 2 meses antes de su asesinato, que fue la Marcha del Silencio, que fue nutrida con más de 100.000 personas, sin nada de armas ni palos en la mano, marchando por la paz, sin violencia, sin vándalos, simplemente mostrando el dolor por la persecución que se sufría en aquella época. También vale la pena resaltar las marchas promovidas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con asistencia de más de 2 millones de personas en todo el territorio nacional, sin violencia, sin daños a la propiedad privada, expresando su inconformidad. He visto marchas pacíficas contra el feminicidio, el secuestro, contra la violencia familiar, en fin,
múltiples expresiones de descontento y dolor que pretenden que el gobierno se dé cuenta de la problemática y genere soluciones. Por todo ello, no entiendo que un organismo internacional ingrese al país, no para mirar con objetividad lo que está sucediendo y lo que ocurrió a partir del 18 de abril de este año, y no se comprende que no se dé un verdadero análisis de contexto, del porqué de la violencia, de las causas del conflicto y de las razones de los promotores del paro nacional, de las razones políticas que se valen de la problemática social para buscar un objetivo electoral. No se puede aceptar. Cambiar los términos de los sucesos no está bien. ¿Por qué decir cortes en el documento cuando la realidad es que fueron bloqueos en todo el territorio, impidiendo el libre movimiento de los ciudadanos, del transporte, evitando la entrega de alimentos y poniendo en jaque a las ciudades? No puede llamarse así. La verdad es que intentaron causar una violencia generalizada para forzar la renuncia del presidente y ellos tomarse el poder. Era el caos y jugaron con ello. Ahora bien, quiero que los miembros de la comisión, de frente, mirando a los ojos de Colombia, de los colombianos, nos expliquen por qué llegan a la conclusión que dan la razón a las denuncias, que la policía se excedió, cuando la verdad lo que se vio es que los atacados sin misericordia fueron ellos, ni se defendieron o lo hicieron en defensa de la democracia, y que existen causas legítimas para el paro nacional y que éste se ha desarrollado en cumplimiento de la Constitución Nacional, cuando en realidad cualquiera de los países de donde ellos son originarios hay más razones de fondo que las que se dan en Colombia. Se les olvida que estamos en una pandemia que no es frecuente, la última hace más de 100 años, que se perdió el empleo, pero que la gente quiere superar la adversidad y superarnos y volver a los niveles de crecimiento y bienestar del año 2019, que esto que hacen ellos no hace bien, desestabiliza y hace daño. Los índices de pobreza en Colombia no pueden seguir incrementándose por causa de estos paros nacionales y con el aliento de esta comisión. No se puede aceptar que se separe a la policía del Ministerio de Defensa para que se le dé un enfoque ciudadano y no militar. Están equivocados. La fuerza es una sola. No hubo desproporción de la fuerza pública. Ellos son las víctimas de los vándalos, de la izquierda y de los que quieren desestabilizar a Colombia. Somos 50 millones de habitantes y los bandidos no llegan a 50.000. Digan quiénes somos más. El gobierno permitió el ingreso porque de buena fe actúa, cumple con su principio de respetar la democracia. Pero esto sí es un ataque contra la democracia y no se puede aceptar. Por lo tanto, no más intromisión de organismos que no guardan independencia ni son imparciales. Un cordial saludo.